Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes con todos ustedes. Les saluda César García. A ver, vamos a recuperar la clase del jueves santo, ¿no? Que no pudimos tener clase. Entonces, ese tema corresponde al tema de necesidades humanas. Pero antes de entrar a ese tema de necesidades, permíteme redondear lo que nosotros vimos en la mañana, ¿no? En la mañana nosotros vimos el tema de producción, ¿no? A ver, a ver. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos ponen una gráfica así? Miren, una gráfica así, donde en el eje las ordenadas ponen a la producción marginal y en el eje las abscisas ponen al número de trabajadores. Entonces nos dicen de repente que el primer trabajador tuvo una producción marginal de 10. O sea que ese trabajador hizo 10 unidades. El segundo trabajador tuvo una producción marginal, digamos, de 8, ¿no? O sea que ese segundo trabajador elaboró 8 unidades. Vamos a poner bien el 8 para poder distinguirlo. Entonces ahí está elaborando 8 unidades. El tercer trabajador tuvo una productividad marginal, digamos, de 5, ¿no? Y el cuarto trabajador tuvo una productividad marginal, digamos, de 2. Entonces, si tenemos estas productividades marginales, ¿qué va a pasar con la producción total? Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente, mira, ve. Reconocer, observar detalladamente sobre cómo está evolucionando la productividad marginal. Entonces, lo primero que tiene que ver es el signo, y es positivo. Todos son valores positivos, pero es decreciente. ¿Por qué digo decreciente? Porque obviamente 10, 8, 5, 2 son cada vez valores menores, ¿no? Positivos, pero menores. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esto cuando la productividad marginal es positiva y decreciente? Lo puedo llevar a un cuadro para facilitarme la existencia, ¿no? Y acá pongo al trabajador, la productividad marginal y la productividad o producción total. A ver. Entonces, el primer trabajador, ¿cuánto fue su productividad marginal? Fue de 10, ¿verdad? Entonces la producción total será 10, ¿no? El segundo trabajador, su productividad marginal fue de 8. ¿Cuánto sería la producción total? 10 más 8, 18, ¿no? Simplemente es una suma y sale la producción total. El tercer trabajador, su producción marginal fue de 5. O sea que el tercer trabajador solo produjo 5 unidades. ¿Cuánto sería la producción total? Una suma, ¿no? 18, 18 más 5, 23. Ahí está. Cuatro trabajadores. El cuarto trabajador, su productividad marginal es de 2, ¿verdad? Entonces hace que la producción total llegue a 25. Muy bien. Entonces, ¿qué noto acá? Como la producción marginal es positiva, son valores positivos, entonces eso significa que va a ir sumando, que va a ir agregando a la producción total. Entonces la producción total va a crecer. ¿Estamos bien? Pero noto también que esa producción marginal es decreciente. Obviamente, ¿verdad? Es decreciente. Al ser decreciente significa que esto se está moviendo, pero cada vez en unidades más pequeñas. Entonces iré cada vez en unidades más pequeñas. Ahí está. Cada vez en unidades más pequeñas. Perfecto.
Entonces, casualmente, esta situación, cuando la producción crece cada vez en unidades más pequeñas, a eso se conoce con el nombre de la ley de, ¿cómo se llama esa ley? Se llama ley de rendimientos decrecientes. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esto es algo que se utiliza bastante, ¿no? Se utiliza bastante. Es como si esta producción perdiera velocidad, ¿no? Es como si esa producción perdiera velocidad, ¿no? Porque va aumentando cada vez en unidades más pequeñitas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a borrar esto. Voy a ver si es que existe alguna pregunta. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Parece que no. Parece que todo está claro, ¿no? Ahí está. Muy buenas tardes, Alison, Jonathan, Maricielo, Yesenia, Daniel, Rix, Angie, Roxana, Annie. Muy buenas tardes, chicos. ¿Ah? Muy buenas tardes con todos ustedes. A ver. Muy buenas tardes, Mari Joy, ¿no? Joy, ¿no? Ahí está. Ah, vamos a seguir entonces. Ahí está. Ahora, ahora sí entramos al tema que nos corresponde, que es el tema de necesidades humanas. Cuando hablamos de necesidades humanas, la forma más simple de dar una definición es decir que es una carencia, ¿no? La necesidad es una carencia, la necesidad es una falta de. Esa es la parte más fácil, ¿no? Pero hay una definición más bonita, más completa, que te indica lo siguiente, ¿no? Esta es una definición del mexicano Francisco Zamora. Entonces dice pues que la necesidad es la ruptura del equilibrio entre las fuerzas internas del organismo y el medio cósmico que le rodea, ¿no? Fuerzas internas del organismo y el medio cósmico que le rodea. Ah, entiendo. Es como si el equilibrio fuera una línea. Ahí está. Cuando llegamos a esa línea, llegamos al equilibrio. Ahí está. Donde ese equilibrio es temporal, solo que temporal, nada más que temporal, ¿no? Cuando llegamos a ese equilibrio, pues obviamente manifestamos tranquilidad, manifestamos felicidad, nos sentimos bien, ¿no? Eso es lo que ocurre, nos vamos a sentir bien. Ah, muy bien, muy bien. Nos sentimos bien, pero ese equilibrio, como te digo, es un equilibrio que resulta siendo solo temporal, nada más que temporal. O sea, es un equilibrio que se va a romper. Por ejemplo, puede romperse porque estamos por acá. Una situación de falta, una situación de carencia, ¿no? Y cuando se manifieste esa situación de carencia, nosotros vamos a comenzar a esforzarnos para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Hasta llegar al equilibrio. Obviamente, ese proceso en el cual nosotros vamos a ir hasta llegar a ese famoso equilibrio, va a ser placentero. Por eso se le dice, pues, necesidades de tipo atractivas, ¿no? Necesidad de tipo atractiva. Profesor, ¿por qué se le llama atractiva? Porque es placentero su proceso de satisfacción. Cuando uno dice tengo hambre, ¿no? Cuando la persona dice tengo hambre, entonces va a ir comiendo. Conforme va comiendo poco a poco, entonces va disfrutando bocado por bocado. Por eso se dice que es una necesidad de corte atractivo. ¿De acuerdo, muchachos? Pero también puede pasar que estemos acá.
O sea que aquí se dé un exceso. Por ejemplo, si una persona ha consumido una sustancia tóxica ya en cantidades dañinas, ¿no? Entonces la persona va a ir al hospital, le harán pues un lavado estomacal, etc., con la finalidad de que llegue nuevamente al equilibrio. Pero ese proceso pues no va a ser placentero, ese proceso va a ser doloroso, ¿no? Es por eso que a ese tipo de necesidades se le conoce con el nombre de necesidades repulsivas. Entonces ya tienes dos tipos de necesidades, atractivas y repulsivas, ¿no? Pero lo común es que cuando se llegue a ese equilibrio solo va a ser temporal, ¿te das cuenta? Y cuando estemos en ese equilibrio temporal, pues obviamente se va a manifestar una felicidad, ¿no? La persona va a estar feliz, la persona va a estar tranquila, va a estar bien, ¿no? Pero ¿por cuánto tiempo? ¿No? Solo por poco tiempo, ¿no? Igual ese equilibrio se va a romper y continuamente vamos a estar en ese proceso, ¿ya? Continuamente vamos a estar en ese proceso. Ah, ya, profesor. Entendido. Ahora, entonces nosotros vamos a tomar ahí las necesidades como que, como carencias, ¿no? Es la forma más fácil, como carencias. La necesidad es la falta de, ¿no? La necesidad es la falta de. Ah, el decir, pues tengo hambre. El tengo hambre significa la necesidad por comer. El tengo frío significa la necesidad por abrigo, ¿no? Ya, muy bien. Esa forma de definir la necesidad la da Carlos Marx. Pues Carlos Marx dice, ¿la necesidad qué cosa es? La necesidad es una carencia. La necesidad es la falta de, ¿no? Esa es la necesidad. La falta de. A eso se llama necesidad. Carencia, falta de, ¿no? Ahora, esa carencia, esa falta de, ¿no? Simultáneamente genera pues un impulso. Simultáneamente es eso, ¿no? Genera un impulso. Entonces, si yo tengo hambre, ese hambre te va a impulsar a que busques alimentos. Eso es automático, ¿no? Ahora, hay impulsos que son permanentes, o sea, van a estar continuamente con nosotros, como el hambre o el instinto sexual. Obviamente que esto, que es permanente en el ser humano, se modifica, o sea, se va a expresar de manera diferente de acuerdo pues a la cultura, ¿no? A la cultura de cada grupo humano, de cada sociedad, ¿no? De todos tienen que alimentarse, eso es obvio, todos tienen que alimentarse. Ahora, la forma, cómo come, qué se alimenta, eso ya depende de su cultura, ¿te das cuenta? Ahora, la otra son impulsos relativos. Ya el término relativo, ya, relativo, involucra pues comparado con, ¿no? O sea, es diferente al término absoluto. El término comparado significa, perdón, el término relativo significa comparado con algo, ¿no? Y eso ya depende de la estructura social, ¿no? De diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, todos los grupos humanos tienen que divertirse, ¿no? Pero ¿cómo se divierten? Eso depende de su estructura social, ¿no? Bien, ahora, aquí están otro enfoque, ¿no? Los relativistas y los universalistas. ¿Qué manifiestan ahí? Dice, los relativistas dicen que la necesidad está basada en diversos factores como edad, raza, sexo, cultura, etc., ¿no? O sea, varía, ¿no? Lo que Carlos Marx decía impulsos relativos, ¿no? Es igual. Universalista dice que existe, es algo independiente a los gustos y preferencias del individuo.
¿no? O sea, mientras que universal, por ejemplo, diría el hambre, todos sienten hambre, el relativista va por el lado de qué cosa vas a comer, ¿no? Porque si yo tengo hambre, con 5 papas sancochadas ya estoy satisfecho, ¿no? Igual voy a subsistir, voy a comer. Pero de repente, pues, otra persona comerá una pachamanca al lado y a 7 sabores. Y va a satisfacer su necesidad de una manera diferente, pero igual va a subsistir, ¿no? O sea que al final, pues el que se comió papa sancochada o en su defecto el que comió la pachamanca al lado igual consumió, igual se alimentó. La situación difiere en la forma, ¿no? La situación difiere en la forma. Ahora, esto sí me llama la atención bastante. A ver, léalo por favor. Le voy a dar un minuto para que lo lea. Dicen acá, necesidades donde están los pseudo satisfactores. Entonces, cuando nos dice los pseudo satisfactores, involucra que realmente no va a satisfacer la necesidad. Eso es lo que realmente va a pasar, o sea, no va a lograr satisfacer la necesidad. Por ejemplo, decir la necesidad de subsistencia. Y bajo esta idea de la necesidad de subsistencia, justifican la sobreexplotación. Díganme ustedes, ¿no es contradictorio? Es bastante contradictorio, ¿no? Porque si existe la sobreexplotación, entonces pone en peligro a las generaciones futuras. ¿Te das cuenta? Entonces no va a haber subsistencia. O decir, voy a satisfacer la necesidad de afecto con la prostitución, ¿no? Igualmente contradictorio, ¿no? O decir, voy a satisfacer mi necesidad de la identidad solo con la moda. Entonces, ¿qué pasa cuando la moda cambia? Ahora, hay otros que son inhibidoras, o sea que impide desarrollar otras cualidades, ¿no? Por ejemplo, la tele comercial. El comenzar a observar mucha tele comercial que hace, no deja que razones, porque la tele te da todo. Entonces, si no estás razonando, te inhibe el entendimiento. No creas, tu identidad cambia. Entonces no es bueno ver demasiada televisión. No, no es bueno, es contraproducente. La familia sobreprotectora también es dañino esa familia sobreprotectora. ¿Por qué? Porque inhibe la necesidad de afecto, ya que te da todo, ¿no? La persona no se preocupa por dar, ¿no? Porque como lo acostumbraron a recibir siempre, no da y genera problemas con su pareja. Tampoco el entendimiento y la participación, porque como se le da todo, esta persona no participa. Entonces, esta inhibe. También hay otras que generan una sinergia, es decir, van a generar una sumatoria de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la educación popular, ¿no? Es un gol de media cancha, ¿no? Porque no solamente pues contribuye con tu capacidad académica, no solamente desarrolla tu capacidad de razonar, sino que como vas a estar en interacción con personas de tu edad,
vas a interactuar con ellos. Entonces participas, genera la protección, la identidad. Es bastante favorable esa sumatoria de fuerzas, ¿no? Ahora, en los colegios, pues, se da esta situación, ¿no? Ya se está dando la educación presencial, ¿no? Ya se está dando y ya han aprobado el aforo al 100%, ¿no? Ya parece que a partir del día lunes en los colegios ya van a ir el 100% de estudiantes, ¿no? Clases presenciales al 100%. Bueno, eso es lo que ha salido en las noticias el día de hoy, ¿no? ¿Qué tan bueno será esa medida? La verdad que la noto un poco apresurada, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Ahora, ¿cómo se procede a realizar la satisfacción de la necesidad? ¿No? ¿Cómo se procede la satisfacción de una necesidad? Bueno, primero aparece la carencia, es decir, la falta de. Eso es lo primero que aparece, ¿no? En esa carencia, en esa falta de, obviamente se manifiesta una sensación desagradable, ¿no? Como cuando este chico dice, pues tengo hambre, ¿no? El sentir hambre, pues no es bonito, ¿no? No es agradable sentir hambre, ¿no? Pero inmediatamente él identifica la necesidad, él dice, tengo hambre, automáticamente surge en él una representación mental del objeto que va a lograr satisfacer tu necesidad. Eso se conoce con el nombre del deseo. El deseo viene a ser la representación mental del objeto. Ese es el deseo. La representación mental del objeto. Entonces, este deseo, pues, involucraría también ahí tener una idea clara de lo que quieres, ¿no? ¿Te das cuenta? Identificar exactamente qué es lo que quieres, que es como uno siempre debe de actuar. Y no solamente para cubrir necesidades fisiológicas, ¿no? Sino para cubrir todo tipo de necesidades, ¿ah? Para cubrir todo tipo de necesidades. Ahora, una vez que ya se sabe lo que se quiere, entonces uno se ve forzar físicamente para lograr lo que quiere. Es decir, a esto va a involucrar un trabajo, ¿no? No solamente trabajo, ¿no? Sino, o sea, el aspecto físico, sino también, pues, ahí va a existir una planificación, ¿no? Para ver cómo puede lograr ese objeto, ¿no? Entonces tiene que hacer una planificación. Ah, ya. Y una vez que ya conseguiste el objeto, viene la última parte, pues, ¿no? La cual involucra ya la satisfacción de la necesidad. Entonces, cuando ya involucra la satisfacción de la necesidad, eso obviamente se logra a través del consumo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ah, entonces, profesor, si uno logra satisfacer su necesidad, ahí se acaba todo. La verdad que no, porque ahí solamente ha satisfecho una necesidad, nada más que una necesidad. Y inmediatamente la persona logra satisfacer esa necesidad para que automáticamente surja otra, ¿no? Eso es lo que ocurre, o sea, uno satisface su necesidad, pero inmediatamente aparece otra, ¿no? Y va a iniciar el mismo proceso, pues la va a satisfacer, pero inmediatamente va a aparecer otra y otra y otra. O sea, continuamente nosotros estamos accionando para poder satisfacer nuestras necesidades. Ese es un proceso de nunca acabar, ¿no? Bien. Por ejemplo, usted
quiere ingresar a la universidad, ¿no? Usted quiere iniciar su vida universitaria, entonces usted tiene que ganar pues una vacante en el concurso de examen de admisión. Eso es lo que tiene que hacer usted. Tiene que ganar una vacante, ¿no? Entonces usted ahí ya tiene un deseo, ya tiene una representación mental de lo que usted quiere. Entonces lo que usted está haciendo ahorita es trabajar duro y parejo para conseguir lo que usted quiere. Entonces ya usted debe haber planificado al detalle cuáles son los pasos a seguir para poder lograr su ansiado ingreso. Y no solamente planificar, ¿no? Sino el trabajo del día a día, ¿no? Por ejemplo, en las clases, ¿no? Hoy día, pues, que usted tiene prácticamente una maratón académica, ¿no? Porque su clase la mañana terminó a la 1. Entonces usted ha comido, ha descansado un poquito, ha estudiado y ya usted a las 4 inició su recuperación de clase, ¿no? Me parece que es con el curso de trigonometría. Terminó trigonometría y continúa. Ahora está en el curso de economía, ¿no? Y se dará cuenta, pues, que es arduo, ¿no? Es arduo. Y después del curso, usted ya en su casita, pues, tiene que estudiar, repasar, ¿no? Hacer sus ejercicios, ¿no? Hasta, bueno, ya en la nochecita, donde ya después cenará y más tarde, pues, se entrará, pues, ya a su siesta para el día siguiente y que se repita nuevamente la rutina, ¿no? Entonces, ese proceso del trabajo, planificación y trabajo para poder conseguir el objetivo, pues definitivamente es un proceso arduo, ¿no? Bastante arduo, bastante trabajoso. Ahora, con respecto a las características de las necesidades, tenemos una de ellas que nos indica, pues, según su tiempo, encontramos, pues, a las necesidades presentes junto con las necesidades futuras. A ver, podríamos decir, ¿no? Una necesidad futura es una necesidad del pasado, ¿no? Es una necesidad del pasado trasladada al futuro. Por ejemplo, decir, necesito una casa con biblioteca, pero todavía no tengo el dinero para hacer la biblioteca, así que voy a tener que esperar al futuro. Y usted pues hará en el futuro su biblioteca. Ah, ya, profesor. Entiendo. ¿Y cuáles serían las más importantes? ¿Las necesidades presentes o las necesidades futuras? ¿Cuál sería lo más importante? ¿La presente o la futura? Entonces, si la persona, por ejemplo, dice, no, profe, yo pienso que la presente siempre es la más importante. Si la presente siempre es la más importante, la persona va a vivir el día a día, va a ser un derrochador. Para él, el mañana no existe, ¿no? Por lo tanto, es un imprevisor, ¿no? ¿Por qué imprevisor? Porque no planifica el mañana. Ah, pero si la persona dice, las necesidades futuras son las más importantes, entonces siempre se va a poner privaciones, ¿no? Porque todo lo va a guardar para la vejez. Entonces va a caer en una situación de mezquindad, ¿no? Ahí va a caer, en una situación de mezquindad. Entonces debemos entender que hay grados, pues, hay grados. Ah, entonces, ¿en dónde nos vamos a ubicar? Eso ya va a depender de nuestra inteligencia, ¿no? Ah, entiendo, ¿no? Entonces, a veces las presentes se vuelven más importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene que operarse. Si una persona tiene que operarse el apendicitis, por ejemplo, no puede esperar, ¿no?
No es que en el futuro eh, se operará, ¿no? Porque ya ese futuro no existiría. Entonces, la presente será la más importante en esa situación, ¿no? Excepcionalmente, ¿ya? Ahora, eh, profe, si me tengo que comprar una casa, tengo que ahorrar, claro. Entonces, en esa situación, la futura se hace la más importante. Ah, ya. Entiendo, profesor. Entiendo el proceso. Ahora, ahí dice, depende de la inteligencia y el carácter del individuo. Cuando dice inteligencia, bueno, es el razonamiento, ¿no? Pero el carácter ya es la fuerza de voluntad para que se pueda cumplir. Entonces, la persona se da cuenta que tiene que hacer, pero a veces es un poco complicado ejecutar aquello que tiene que hacer, ¿no? Por la situación de la fuerza de voluntad. ¿Te das cuenta? Ahora, acá dice ilimitada en número. Es otra característica, ilimitada en número. Primero, para poder entender esta situación de ilimitada en número, primero tenemos que ver cómo aparece una necesidad, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, para que aparezca una necesidad, primero tiene que crearse el bien. Eso es lo primero que tiene que pasar. Tiene que aparecer el bien. Segundo, tiene que gustarle. O sea, si le gusta, recién ahí surge la necesidad. ¿Estamos bien? Ah, si le gusta, recién ahí aparece. Entonces, así pasa, pues, ¿no? En la sociedad. Entonces, vamos a tener que la sociedad se desarrolla. O sea, siempre la sociedad busca desarrollarse de forma continua. Eso genera nuevos bienes. Van a aparecer nuevos bienes. Y eso va a generar nuevas necesidades. Entonces, eso nos demuestra que el ser humano es un inventor de necesidades. Ese es el ser humano, un inventor de necesidades. Ah, ya, profesor. El ser humano es un inventor de necesidades. Ah, pero hay un problema. ¿Ustedes se acuerdan el problema económico? El problema de la escasez. Y es que el recurso es inferior a la necesidad, o sea, se necesita más de lo que hay. Entonces, por lo tanto, eh, si nosotros somos unos inventores de necesidades y creamos un montón de necesidades, por eso se dice ilimitadas, y encima somos depredadores, así que los recursos bajan. Así que, ¿qué pasa? Este problema se vuelve más grande o no, ¿sí? Ese problema se vuelve mucho, pero mucho más grande. ¿Te das cuenta? Ah, caramba, profesor, qué bravo. Ahora, si vemos esta situación, acá realmente, bueno, esta es la teoría que se maneja, pero ya hoy en día existe una nueva teoría en base a la filosofía, por ejemplo, el chileno Magnet, y dice que acá hay una mala concepción de las cosas.
O sea, la conceptualización que está en el sistema capitalista no es la adecuada, porque en realidad lo que estamos confundiendo son necesidades con satisfactores. Entonces, si por ejemplo yo tengo la necesidad de subsistencia, entonces para eso me voy a alimentar. Pero yo puedo comer papa y igual voy a estar vivo. Y otra persona puede comer su pachamanca a la olla, y otra persona su arroz con pollo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que existe son una infinidad de satisfactores. Y se confunde esto con la necesidad. ¿Te das cuenta? Entonces, en realidad, las necesidades no son ilimitadas, sino tienen un límite. Eso dice la nueva teoría hoy en día. Pero nosotros nos basamos en la teoría capitalista, ¿no? Y acá nos menciona claramente que las necesidades humanas son ilimitadas. Entonces, la sociedad, en la medida que se desarrolle más, va a generar más bienes y obviamente esta existencia de más bienes va a generar un mayor número de necesidades. Ah, ya, profesor. O sea, hemos pasado a ser el homus habilis necesitados, ¿no? O sea, somos los hombres de las necesidades. Ah, somos los seres humanos de las necesidades. Así es, ¿no? Nos preocupamos en generar más necesidades, pero ese progreso no ha logrado acabar con el problema de la escasez, no ha logrado acabar con el problema de la pobreza, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver si hay preguntas hasta ahí. Nunca se nombró en HU. Sí, pues es una clasificación que le dan, ¿no? Bueno, eso es un nombre, no es es una apreciación que se le da, ¿no? Interesante esa situación, ¿no? Ahora, hay otra característica que es limitada en capacidad. Esta característica de limitada en capacidad hace referencia a que nuestro organismo humano tiene un límite. Nuestro organismo humano se satura. Por ejemplo, recuerdo una vez que me entregaron un afiche donde indicaba, pues, si uno se comía un plato de comida en media hora, ganaba, pues, la suma de 500 soles, ¿no? Entonces te inscribías con 100 soles, comías ese alimento en media hora y te pagaban 500. Pero en letra chiquita aparecía que eran 6 kilos de comida. 6 kilos de comida. Entonces, pues, esa situación era inviable, pues, aquí se va a poder comer 6 kilos de comida, ¿no? O sea, si no el estómago del ser humano, pues, es chico, ¿no? O sea, 6 kilos, pues, prácticamente es misión imposible, ¿no? ¿No? 6 kilos, pues, está bravo, ¿no? Ah, habrá, por ejemplo, por ahí de repente un superhumano que tiene esa capacidad de poder consumirse pues esa cantidad de comida, de repente sí, ¿no? Pero si tú a ese ser superhumano le pones 1 kilo más o 2 kilos más de comida, tampoco va a poder, ¿no? O sea, a lo que voy cuando dice limitada de capacidad, pues involucra pues que algunos podrán aguantar más, otros menos, pero de todas maneras su capacidad tiene un límite determinado. ¿Se da cuenta? Allá, profesor. Entonces, nuestro organismo se satura, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere dormir un día domingo, bastantes horas,
Igualito, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el cual ya usted ya no va a soportar más estar echado. ¿Y por qué no va a soportar más estar echado? Porque se saturó. Usted se va a saturar. Y eso va a obligar a que usted se levante y siga haciendo sus cosas. Ahora, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro tiene mayor capacidad que lo físico. El cerebro tiene mayor resistencia que lo físico. Por ejemplo, usted está estudiando todo el día, ¿verdad? Usted está estudiando todo el día, pero llega un momento en el cual ya la hora de la noche está avanzada, usted está archi súper cansado. Sus ojos están cerrando. Y usted dice, bueno, ya voy a dormir, ya no soporto más, ya estoy en mi límite. Y usted se va a dormir para que su cuerpo descanse. Pero en la noche, usted sueña con los problemas que ha estado estudiando. Y usted ahí que lo resuelve, oye. Ese problema que no le salía, usted en la noche lo resolvió. Y se levanta, ya tiene solución. La profe, eso es cierto. Y me levanto y ya tengo solución. Ah, entiendo. Pero también hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. O sea, si bien es cierto, la mente tiene mayor capacidad que lo físico, tampoco pues hay que abusar, ¿no? Porque podríamos tener problemas, ¿no? Porque la mente tiene más capacidad, sí, pero tiene un límite también, no es que podamos darle y darle, ¿no? ¿Usted escuchó hablar del sumenage? El sumenage, pues, es cuando ya la persona comienza a escuchar voces, ¿no? Entonces, es peligroso, ¿no? Es por eso que es muy importante que los estudiantes también tengan sus actividades recreativas, ¿no? Deportivas, que caminen, corran, practiquen un fulbito, un vóley, no sé, el deporte que les guste, ¿no? O a algunos pues les gusta la música, escuchen música, las películas, o sea, siempre debe haber esas actividades recreativas. ¿Por qué cree que en la universidad hay cancha de fulbito, vóley, gimnasio? O sea, no es por las puras, ¿no? O sea, porque también debe haber actividad que recrea al estudiante. Pero eso no significa que vas a ir a la universidad solo a recrearte, obviamente esa no es la idea, ¿no? La idea es que estudies y estudies bastante, ¿no? Y que también realices actividades recreativas. ¿Estamos bien? Ya. Entonces por acá ponemos a lo mental. Ahora, eso definitivamente tiene relación, ¿ya? Con la famosa ley de Goce. ¿Qué te dice la ley de Goce? La ley de Gosen dice, el deseo decrece a medida que se satisface la necesidad. El deseo decrece a medida que se satisface la necesidad. Sí, el deseo decrece a medida que se satisface la necesidad. Sí. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque el ser humano se va saturando. Por ejemplo, eh, la persona tiene hambre, ¿no? Y desea comerse un cuartito de pollo a la brasa, ¿eh? Entonces, esta persona eh, va a ir ingiriendo ese pollito a la brasa.
Y en la medida que va ingiriendo ese pollito a la brasa, ¿no? Se va llenando, pues, se está saturando. Y conforme se va saturando, va deseando menos ese pollito, ¿no? Esa es la ley de Ozen, pues. El deseo decrece en la medida que se satisface la necesidad. El deseo decrece a medida que se satisface la necesidad. Ah, ahora. Eso lo podemos explicar también en base a las utilidades marginales. La palabra utilidad marginal, la palabra utilidad significa satisfacción, ¿no? Y marginal significa adicional, ¿ya? La palabra marginal significa adicional. Entonces, la utilidad marginal no es otra cosa que la utilidad adicional. O en su defecto, técnicamente podría ser incremento de la utilidad total al incrementarse el consumo del bien en una unidad. ¿Estamos bien? Incremento de la utilidad total al incrementar el consumo del bien en una unidad. Ah, bacán. Por ejemplo, imagínense pues que se come un pancito con lo que usted desee, ¿ya? Y ahí tiene 10 útiles, ¿no? 10 útiles, ¿no? Si se come un segundo pancito, ¿ya? Si se come un segundo pancito, va a tener ahí 18 útiles. Entre los dos, 18 útiles, ¿ya? Entre los dos, 18 útiles. Entonces, ¿cuánto fue la utilidad adicional? La utilidad adicional, en este caso, fue de 8 útiles. O sea, el primer caso se generó 10 útiles, ¿ya? El primer caso se generó 10 útiles. El segundo pan genera 8 útiles. Ahora, ¿por qué el segundo pan te genera 8 útiles? Porque está saturado, pues, o sea, estás consumiendo, ya consumiste uno. Ah, ya consumiste uno. Ah, ahora este segundo pan ya no es igual que el primero, pues porque estás un poco saturado. Si comes un tercer pan, los tres panes te están dando 24 útiles, ¿no? 24 útiles. ¿Estamos bien? Ah, entonces la utilidad adicional en este caso es 6. Ah, ¿estamos bien? Perfecto. El cuarto pan, mira a ver cuánta utilidad adicional genera. 2. Entiendo, entiendo. Bien, entonces, si usted, por ejemplo, quisiera también hacer la gráfica, lo puede hacer. Pero usted puede cambiar el orden. A ver, vamos a ponerlo así. El pan, la utilidad marginal y la utilidad total. Solamente voy a cambiar el orden acá. Nada más que eso. Eso es lo único que voy a hacer. Voy a cambiar ese orden. ¿De acuerdo? Entonces, te comes un pan, te genera 10 útiles. ¿Sí o no? Utilidad total, 10. Te comes un segundo pan. Ese segundo pan, ¿cuánto de utilidad marginal te generó? Solo el segundo pan, ¿ah? 8. Ahí está. ¿Cuánto sería la utilidad total? 18. ¿Eh? Tercer pan, 6 útiles, ¿verdad? ¿Cuánto sería la utilidad total de los 6? ¿No? 24. El cuarto pan, 2. Utilidad total, 26. ¿No? O sea, se da cuenta que lo marginal pues tiene la misma lógica
el mismo sentido que cuando vimos la famosa productividad marginal, ¿no? Tiene ese mismo sentido, esa misma lógica, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere graficar las utilidades marginales, también puede escoger graficarlo en base a un diagrama de barras, ¿no? Y dice, ¿no? El primer pan, ahí está. ¿Cuánta utilidad le generó? Utilidad marginal, 8. El segundo, no, 10 fue, ¿no? 10, 10, 10. El segundo es el que le generó 8. El tercero, ¿cuánto le genera? 6. El cuarto, ¿cuánto le genera? 2. Entonces, ¿qué está pasando acá con las utilidades marginales? Las utilidades marginales acá están siendo decrecientes, ¿ya? O sea, están yendo hacia abajo, pero todas positivas. Entonces, si todas son positivas, eso hace que la utilidad total suba, pues, como la ves acá. Pero como son decrecientes, están subiendo cada vez en unidades más pequeñas. ¿Estamos bien? Perfecto. Borremos eso. Ahora, cuando dice son concurrentes, otra situación importante, bonita de las necesidades, ¿no? Concurrente significa que varias necesidades se presentan en el mismo instante, en el mismo momento, ¿ya? Varias necesidades se presentan en el mismo instante, en el mismo momento. Entonces, como obviamente no es posible satisfacerlas todas a la vez, entonces se tiene que escoger la más importante de todas, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Se va a escoger la más importante de todas, ¿no? Por ejemplo, este chico que quiere ir al estadio y también a ver una película, obviamente no puede hacer todas a la vez. Y como no puede hacer todas a la vez, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Va a tener que escoger lo que él considera más importante. Entonces, en este caso, pues, he escogido ir al estadio, ¿no? Eso es lo que ha escogido. Entonces, eso es lo que va a satisfacer, ¿no? Va a ir al estadio. Perfecto. Ahora, cuando decimos sustitutas, ¿qué significa sustituta? Sustituta significa que se puede reemplazar. Eso significa. Pero cuando decimos reemplazo, para que algo se pueda reemplazar, tiene que ser por su equivalente. No puedes reemplazarlo por cualquier cosa, solo por algo que es equivalente. Ahora, en esta situación de la equivalencia, puede ser que yo sustituya la forma. Puedo sustituir la forma de satisfacer una necesidad, pero también puedo sustituir el fondo. O sea, podría yo sustituir a la misma necesidad. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, decir, ¿no sabes qué? Tengo hambre, ¿ya? Tengo hambre, quiero satisfacer, quiero comer un arroz con pollo, y si no como un arroz con pollo, lo puedo reemplazar con una pachamanca a la olla. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hice ahí fue sustituir la forma, más no a la necesidad. Ahora, ¿puedo sustituir a la necesidad? También, pero ¿cómo? Puedo sustituir a la necesidad con algo de la misma intensidad. Por ejemplo, se ha visto personas que son adictas al licor, a la comida chatarra. Entonces, estas personas han logrado sustituir esa adicción a la comida chatarra y al licor con deporte. Entonces, las personas se han vuelto verdaderos adictos al deporte, ¿no? Y han dejado el licor. Ah, ya, profesor, entiendo esa situación, ¿no? Entiendo esa situación, ¿no? Y ese es un caso real, eso se fue en un inglés, en ese momento pues tenía 30 años, y esta persona, el inglés no tenía 30 años, y esta persona pues era adicta al licor y a la comida chatarra.
Una persona de 1,80 m y 130 kilos de peso, buen ingreso económico, ¿no? Pero adicto al licor y a la comida chatarra. Entonces tuvo un tiempo pensando qué hacer, ¿no? Para solucionar su problema. Y se decidió a correr. Y cuando se puso a correr se dio cuenta que era bueno. Se dio cuenta que era bueno corriendo. Entonces pasa el tiempo, ya cuando él tenía 40 años, pesaba 80 kilos. Participaba en maratones con jóvenes de 25 años y quedaba siempre en los 10 primeros lugares, lo cual muestra que era una persona que sí tiene la capacidad, la habilidad de correr, ¿no? Ah, entiendo, profesor. Perfecto, entonces acá se dio una sustitución de la necesidad. Eso es lo que se dio, una sustitución de la necesidad. ¿Te das cuenta? Complementarias. Esto es lo que decimos, ¿no? Una cosa llama al otro. Una cosa llama al otro. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando usted quería un perrito y su padre le compró su perrito? Y cuando ya tuvo su perrito se dio cuenta que ahora tenía la necesidad de sacarlo a pasear, de limpiar sus excretas, de bañarlo, darle su comida, llevarlo a que lo desparasiten, ¿no? Pongan vitaminas, etc. Entonces, eso te demuestra, lo complementario te demuestra que nada está solo. O sea, todo está enganchado, ¿no? Lo uno llama a lo otro, ¿no? Tienes la necesidad de hacer deporte, eso se complementa con la necesidad de implementos deportivos. ¿Te das cuenta? Lo uno llama al otro. Profe, tengo la necesidad de una fiesta. Eso involucra la necesidad de tener ropa, pues. Si vas a ir a una fiesta, tiene que tener ropa. Tiene que tener dinero para el regalo. ¿Te das cuenta? Entonces, nada es aislado. Una cosa llama a la otra. ¿Ah? Ahora, cuando dice varía en intensidad, varía en intensidad hace referencia, la intensidad es la fuerza con la cual se presenta una necesidad. Esa es la intensidad. La fuerza con la cual se presenta una necesidad. Entonces, ¿cuándo una necesidad se hace más intensa? Una necesidad se hace más intensa cuando hay una barrera que impide su satisfacción. Ahí la necesidad se hace más intensa. Cuando hay una barrera que impide su satisfacción. ¿Está bien? Por ejemplo, si usted tiene hambre, usted va a la cocina, coge un poco de alimentos y está. Bueno. Pero ¿qué pasa si no hay alimentos? Entonces su necesidad por comer se hace más fuerte, definitivamente. ¿Ya? Entonces pasa, por ejemplo, eh, que la persona está con un hambre pero bárbaro, ¿no? Y come lo primero que encuentre y dice, oye, ¿esta comida está rica o tengo hambre? ¿No? Debes haber escuchado eso. Entonces te voy a contar una historia de este personaje, ¿no? Que en el año 1994, cuando él tenía 39 años, participó en una maratón en el desierto, en la Maratón de las Arenas. Entonces, en esta maratón, esta persona se pierde y lo encuentran después de una semana, ¿no? Lo encuentran después de una semana. Todo enjuto, ¿no? Todo enjuto, o sea, flaco, chapado al hueso, ¿no? Cuando este se recupera, cuenta su historia, ¿no? Cuenta su historia. Ah, y dice, ¿no? Que él está participando en la maratón y está en los primeros lugares y comienza a soplar el viento y la arena comienza a golpear como si fueran sables. Entonces comienza a buscar dónde esconderse, ¿no? Y lo encuentra y ya cuando todo pasa fue al día siguiente. Se levanta y no encontró a nadie. Entonces comienza a deambular por el desierto, ¿no? Comienza a deambular por el desierto.
Y al tercer día de estar deambulando en el desierto con bastante sed, bastante hambre, veo moribundo, ¿no? Encuentra una habitación que en realidad pues era un cementerio, ¿no? Ahí habían enterrado a una persona santa. Él entra ahí para aprovechar la sombra. En eso siente que algo le toca la pierna. Observa y era un murciélago. Mira, su necesidad por comer y beber era muy intensa. Entonces, esta persona agarra el murciélago, le arranca la cabeza, comienza a beber su sangre y comer su carne. Profe, yo no haría eso. Claro, en situaciones normales no lo harías. Pero ahí la intensidad por beber y comer fue tan grande que lo obligó a hacer eso. Dos chicos se pierden en el mar también una semana. Cuando los encuentran, uno de ellos dijo, sentía tanta hambre, pero tanta hambre, que parecía que mis tripas se comían la una a la otra. El otro decía, sentía tanta hambre, pero tanta hambre, que miraba la mano de mi compañero y me preguntaba qué tan rica sabría su mano. Unos testimonios bastante preocupantes, ¿no? De qué seríamos capaces nosotros de hacer cuando la intensidad por alimentarse es muy grande. Y eso lo experimenta cualquier organismo vivo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1900 tuvo un ataque de ratas. Ellos abrían los graneros y encontraban una cantidad de ratas, pero bárbara, ¿no? Ellos comenzaban a matarlas, pero no las acababan. Hacían cerros de ratas muertas, pero no las acababan. Estaban ellos desesperados, no sabían qué hacer, hasta que el alimento se acabó. Ya no había alimento. Cuando eso pasó, cuando no había alimento, entonces las ratas comenzaron a sentir hambre. Comenzaron a sentir tanta hambre que se comenzaron a comer la una a la otra. Canibalismo, canibalismo. Entonces el número de ratas comenzó a bajar hasta que ya era un número manejable, ¿no? Entonces se da cuenta cómo es esta característica de varía en intensidad, esta característica que involucra que la necesidad se vuelve más y más intensa en la medida que exista una situación de no poder satisfacer la necesidad. Interesante, ¿verdad? Interesante esta situación. Bien, muchachos, entremos al examen, ¿no? Ah, entremos al examen. Ah, vamos a ver, vamos a hacer el enlace, a ver, denme un momento. Ya. Oh, este acá es. Ahí está, chicos. Bien, chicos, ustedes mismos son, ¿ah? Ahí está el examen. 10 minutazos y continuamos.
Bien, chicos, hay varios 18, muy bien, El promedio del aula es de 12,1. Son 51 estudiantes que ya han rendido su examen. Eso es muy bueno. Los felicito, muchachos, Ya son 52 estudiantes que han dado su examen. Excelente, muchachos. Muy bien, A ver, vamos a continuar. Faltan 13 minutazos para acabar la clase. Vamos a avanzar un poco más. A ver, aquí viene otra característica que me indica que tienden a fijarse. Entonces, cuando me dice que las necesidades tienden a fijarse, significa que se vuelven un hábito en la persona. La persona una vez que lo hace y le gusta, lo tiende a repetir, ¿no? Por ejemplo, nosotros comemos 3 veces al día, ¿no? Comemos 3 veces al día, ¿no? Y a veces un poco más, ¿no? Y esto se nos hace una costumbre una tras otra, ¿no? Ahora, obviamente que ya a partir de determinada edad ya dejan de comer en la noche, ¿no? Por salud, ¿no? Y comen 2 veces al día o máximo hasta las 6, ¿no? Ahora, aparte hay otras situaciones que se tienen a fijar, ¿no? La necesidad de hacer deporte, el correr por las mañanas, el jugar fulbito de repente el fin de semana, el uso del celular, muchachos. El uso del celular se ha hecho pues una necesidad, ¿no? Ya a veces ya está incomprensible, ¿no? Porque mira, llegan a estar en la mesa, todos ahí muy cercas en la mesa, pero todos se comunican por teléfono, ¿no? El papá está en el primer piso, el hijo está en el segundo y por teléfono se llama, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, el celular también ha venido ya a ser considerada, pues, una necesidad, ¿no? ¿Y cómo las clasificamos? Podemos encontrar a las necesidades primarias, también conocidas con el nombre de vitales o biológicas. Eh, ¿Por qué? ¿No? O sea, estas necesidades son importantes satisfacerlas porque ponen en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la necesidad de alimentarse, el abrigo, ¿no? Si nosotros no satisfacemos esas necesidades, definitivamente nuestra vida corre peligro. Entonces, acá quiero coger a la alimentación. Entonces, esta alimentación tiene como finalidad llenarnos de energía para que nosotros podamos hacer nuestra vida. O sea, la idea es que nosotros nos alimentemos para poder vivir. ¿Te das cuenta? O sea, uno come para vivir, que es muy diferente a decir que uno vive para comer. No es igual, pues, ¿no? No es igual, porque si tú vives para comer, ¿cuándo haces las cosas? No, no es correcto, ¿no? Uno come para vivir, o sea, uno se alimenta para llenarse de energía que le permita al ser humano poder construir, hacer cosas. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si uno come ya no con la intención de mantener su vida, por ejemplo? Por ejemplo, si uno come en una feria gastronómica, como mistura. Si uno va a una feria gastronómica a alimentarse, ya no está con la idea, pues, de comer con la finalidad de mantener su vida. Ahí lo que realmente está buscando es alimentarse, sí, pero para conocer cultura, ¿no? Recuerda que la cultura se entiende como patrones de conducta socialmente aprendidos y esa cultura se expresa de manera diferente, ¿no?
Esa cultura se puede expresar a través de los bailes, a través de la vestimenta, del lenguaje, de la comida, ¿no? Entonces, ¿puedo conocer cultura a través de la comida? Claro, claro que sí puede conocer cultura a través de la comida. Entiendo, profesor. Puedo conocer cultura a través de la comida. Entendido. Entonces, si uno va a una feria gastronómica, no está satisfaciendo la necesidad primaria. No lo está haciendo. Ahí está satisfaciendo una necesidad secundaria, ¿no? Está satisfaciendo una necesidad secundaria. Ahora, ¿y qué pasaría pues si uno va a comer a un restaurante carísimo, a un restaurante fino, ¿no? Entonces, ahí también está comiendo, pero está comiendo ya con otra intención, ¿no es cierto? Con otra intención, que en este caso es la de vanidad. Y si uno está comiendo ya con la intención de, de halago, de vanidad, eso es ya satisfacer una necesidad terciaria. También conocido como suntuaria o superflua, ¿no? Entonces, esa necesidad terciaria, suntuaria o superflua, lo que hace es halagar la vanidad de la persona. Perfecto, profesor. Entendido. Muy bien. ¿La educación dónde estaría? ¿La educación qué implicaría? En el caso de la educación, estaría implicando satisfacer la necesidad secundaria. Ah, entendido, ¿no? Ahora, el utilizar cubiertos también es secundaria. Pero si vas a utilizar cubiertos de oro, en el caso de utilizar cubiertos de oro, ahí involucra ya una necesidad terciaria. ¿Por qué? Porque en este caso, pues ya es una vanidad, ¿no? En este caso ya es una vanidad. Muy bien. A ver, vamos, ¿te parece a resolver algunas preguntas? ¿Puede ser? Ya, vamos a ver. A ver, vamos a darte pues unos segunditos para que tú la puedas leer. Muy bien, leamos esta pregunta. Carlos, un inglés de 30 años de edad, adicto al licor y a la comida chatarra, de 1,80 m de estatura y más de 120 kilos de peso, tiene problemas para dormir por su adicción. Desde hace 6 meses piensa que debe hacer algo para poder tener una mejor calidad de vida y decide ponerse a correr. En el proceso se da cuenta que es bueno para este deporte. Ahora tiene 40 años de edad, pesa 80 kilos, participa en maratones quedando siempre en los primeros 10 lugares. El problema es que se convirtió en un adicto a correr. El día que no corre, tiene una ansiedad que lo obliga a levantarse de su cama y salir a correr. ¿Qué característica y la necesidad cumple en el texto? Lo que se está observando ahí es que se está dando ahí una sustitución. Eso es lo que se está dando, una sustitución.
Ah, ya, profesor. Entiendo. Entonces, la respuesta sería la alternativa C. 2. Pregunta número 2. Yari es una señorita profesional muy competitiva que todas las mañanas sale a correr por la avenida Palmeras en el distrito de Los Olivos junto a sus hermanos Gunther y César. ¿Qué característica y las necesidades se presenten en la narración? En este caso, pues como está saliendo a correr todas las mañanas, se está cumpliendo con la característica de tiende a fijarse, ¿no? Es decir, se está haciendo una costumbre, se forma un hábito en la persona, ¿no? A ver, ¿qué dice esta pregunta de acá? A ver, sean dos bienes X y Y. Si el precio del bien X, si sube el precio del bien X, la población compra menos de este bien, ya que opta por reemplazarlo por el bien Y. Claro, hay una sustitución ahí. Siendo denominados de demanda rival, porque puede cubrir la misma necesidad. Esta situación de menor compra del bien X también podría ser explicado porque el consumidor tiene, a ver, ya, en este caso pues tiene una restricción presupuestaria, ¿no? Que está representado por esta línea, ¿no? ¿No? Entonces, ay, ¿qué pasó? Al estar representado por esa línea, implica que ese ingreso le está dando un límite, no va a poder comprar más. Entonces, es por eso que tiene que elegir, ¿no? Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿sí? Un fuerte abrazo, muchachos, ¿ah?